Hoy nuestro hermano Héctor, pasa Héctor, va a compartir un tema que como todos los temas que se han tratado, pero hoy es el cierre de este ciclo de todo el mes. 5 domingos, ¿no? 5 domingos. Es un tema central. ¿Cuántos tienen la Biblia en la mano? Bien sea digital o física. ¿La tienen? Si tuviéramos tiempo y me paso un chip, pudiera esforzarme, y estoy seguro que no habría mucho esfuerzo, para hacerles creer que ese documento que ustedes tienen en sus manos carece de un rigor para que yo pueda hoy decir es la verdad. Podríamos ser el bueno y el malo. Él con un bando y yo con otro bando. Y pudiéramos debatir y encontrar muchos argumentos para decir que ese documento que usted tiene carece de un rigor para que sea verdad. Y que ha estado sujeto a la manipulación de las cúpulas de poder. Despiértate. Y si usted no sabe eso, es el debate que Satanás ha tenido a lo largo de la historia. Entonces, hoy vamos a escuchar cómo la Escritura es inerrante y veraz. ¿Por qué el texto, el documento que usted tiene en sus manos, tienen todos los elementos de verdad? Amén. Vamos a orar por Héctor, ¿le parece? Señor, gracias por la vida de Héctor. Gracias por lo que tú has puesto en su vida, en su corazón, en su mente. Bendícele en gran manera y que la palabra que hoy va a compartir sea de bendición para nosotros también. Que pueda afirmar nuestra fe y pueda llenar nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes a todos ya, que el Señor les bendiga. Vamos aquí de nuevo, segundo round. Siempre comento que cuando se mantiene el mismo mensaje en los dos servicios, va a haber los que se han tenido que quedar por alguna razón, van a notar alguna pequeña diferencia, pero que no afecta la veracidad del texto. Y sí, me corresponde entonces compartirles acerca de la inerrancia y veracidad de la Biblia. Para algunos estos términos serán un poquito extraños, confusos, difíciles de entender o de procesar, pero voy a ayudarles un poquito durante estas próximas 4 a 5 horas para que podamos irnos claros a nuestras casas. ¿Amén? 2 amén nada más, Fernando. 3 horas y media estaría bien. No es cierto, no es cierto. Va a ser menos. Tendríamos que recopilar un poquito, ¿no? Hablar, digamos que hoy sería el cierre oficial del mes de la Reforma en la Iglesia Comunidad Cristiana Casa Grande, ¿ya? Y el broche de oro lo pondríamos el martes con una vigilia, donde vamos a venir y rematamos aquí todo lo que no haya quedado claro. Aprovechen que van a estar los pastores para que le pregunten todo. Y más o menos este fue el desarrollo, ¿no? Así fue la cosa. El pastor Samuel nos habló de las 5 solas, y las 5 solas no son 5 mujeres que andan por ahí sueltas. Las 5 solas fueron el resultado de aquellas cosas que propusieron los reformadores entre 1300, 1400, 1500. Ahí en 1500 hubo una estación importante donde la mayoría de los influyentes reformadores se bajaron del tren y dijeron, hasta aquí fue. Entonces esas 5 solas son solo Cristo, solo fe, solo la Escritura, solo para la gloria de Dios y solo por gracia.
muy bien, estudiaron. Luego vino nuestro hermano Douglas a hablarnos del cambio, el abandono y la recuperación de la palabra, porque esto no ha sido un proceso aislado. Esto parece ser que tiene que ver con la misma naturaleza del hombre. Progresivamente, con el paso de los años, vamos dejando de un lado algunas cosas y muchas veces, para detrimento de nosotros, eso incluye dejar de un lado la palabra. Luego vino el pastor Daniel, quien habló de la importancia y de la vigencia del Antiguo Testamento. Y si usted por ahí ha escuchado que el Antiguo Testamento ya no está vigente, que eso ya pasó, déjeme decirle que tiene que volver a leer su Biblia y tiene que escuchar un poquito mejor a otras personas que sepan del tema, porque el Antiguo Testamento sigue tan vigente como el Nuevo, excepto en algunas cositas que tienen que ver con la ley ritual y con lo que representaban estas cosas para el pueblo de Israel en aquel entonces. Finalmente, la semana pasada, nuestro hermano Edgarni nos habló de lo que ha sido el impacto de este proceso que ya cumple 506 años y cómo esto se ha visto reflejado en nuestra sociedad. Me corresponde entonces a mí continuar, ¿verdad? Porque si uno de los resultados de este bonito proceso de 500 años, que desconozco yo cuántos procesos históricos hayan demorado tanto, pero después de este proceso de 506 años, uno de los resultados que hoy nosotros tenemos es, como lo decía bien el pastor, contar con este hermoso libro en nuestras manos. Nos los tuvieron secuestrados por casi 1500 años. Y en el 1517, un 31 de octubre, nuestro amigo y hermano Martín Lutero decidió levantarse contra el poder imperante y clavar las 95 tesis en la puerta de aquella majestuosa catedral, y yo creo que para los oídos de algunos todavía estos martillazos siguen resonando. Pero yo tengo que hacerme una pregunta, porque este hermoso libro menciona 350 veces en el Antiguo Testamento la frase: así ha dicho el Señor. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que esas fueron las palabras del Dios que usted y yo conocemos? ¿Cómo se formó esa Biblia y cómo llegó hasta nosotros? Vayamos un poquito aquí a la historia. Este libro hermoso no fue que se escribió donde un solo tiraje y una sola impresora empezó a imprimir y a imprimir y a imprimir. No, es un libro que fue compuesto a lo largo de 1600 años, escrito por aproximadamente 40 hombres, y algunas fracciones fueron escritas también por mujeres originalmente, y fue desarrollado a través de 3 grandes continentes del lado oriental del planeta, si se quiere. Se escribió principalmente en hebreo y griego, hebreo el Antiguo Testamento, griego el Nuevo Testamento, pero unas pequeñas porciones también fueron escritas en arameo, debido a algunas circunstancias históricas que el mismo libro retrata con precisión fotográfica. Y solo tiene un tema principal: la salvación del hombre por medio de Jesucristo. Y eso está plasmado con precisión inerrante a través de todas sus páginas en los 66 libros o cartas que hoy los contienen. Si quisiéramos terminar la historia hasta aquí, bien lo podríamos hacer, pero yo no voy a hacerles tal y semejante maldad. Así que vamos a continuar descubriendo cuál es esta poderosa historia que está resumida en esa breve lámina. Y quiero hacerles unas preguntas, porque a mí me gusta hacer preguntas. Yo no quiero dar las cosas por hecho. Yo no quiero que ustedes solamente me escuchen a mí y se vayan a casa luego con la idea de que este elocuente predicador dijo cosas que me convencieron y llegaron hasta mi corazón y hasta mi alma. No, quiero preguntarles, por ejemplo, si Judas se ahorcó o se cayó y se quebró por la mitad. Oh. ¿Y qué me dicen de Zacarías,
¿Era hijo de Berequías o era hijo de Joiada? Dos grandes de los múltiples dilemas que encierran las puertas delantera y trasera de esta gran mansión. Manteniendo esas preguntas en su mente, quiero mostrarles la imagen del papiro 52. Esa es una imagen digitalizada del papiro 52. ¿Por qué la traigo? Cuando comienzo yo este estudio, hace más de 3 años ya, se suponía que ese era el fragmento de la Biblia, técnicamente llamado el testigo, más antiguo que se conocía, datando aproximadamente del año 125 después de Cristo, unos pocos años después de que el Señor murió. Sin embargo, con el desarrollo de mi estudio, cuando ya me propusieron que que desarrollara este compromiso con ustedes, me encuentro que la academia ya ha descubierto el papiro 64. Y de ese papiro 64 es producto el libro que veíamos allí a la mano izquierda, Testimonio de Jesús, datado, si el datador no se equivocó, un papiro que corresponde al año 37 después de Cristo. Si tenemos que darle una significación a ese documento o a ese testigo anterior, si tenemos que darle una significación, tenemos que decir que ese es el documento que tenemos hoy a la mano, que está dispuesto en los grandes museos de Europa y que solamente data de 7 años después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Pudiéramos estar al frente de un fragmento de la Biblia muy probablemente correspondiente a los autógrafos del evangelista San Mateo. Y más recientemente, yo desarrollando todo este trabajo para traérselos de la mejor forma a ustedes, me encuentro que una noticia dice que fue hallada una inscripción en piedras que habla del Salmo 86 y probablemente data del siglo V. Lo que quiero decir con esto es que constantemente está apareciendo evidencia que confirma muchas de las cosas que ya nosotros sabíamos acerca de este libro. Y vuelvo ahora a presentarles una nueva pregunta. ¿Cree usted que este libro es la palabra de Dios? Muy bien hacen con eso. Pero ahora les respondo con una nueva pregunta. ¿Saben ustedes que ese libro es la palabra de Dios? Como les decía minutos atrás, 350 veces el Antiguo Testamento dice, más o menos, este libro así, dice el Señor. ¿Puedo yo estar seguro de eso? Muy bien, me dispongo entonces en los siguientes minutos a intentar ayudarles a definir esto. La Biblia hebraica Sturgartensia, que es la base de la traducción del Antiguo Testamento, en su prólogo dice, la Biblia es la más grande de todas las obras del Creador, después de mí y de usted. Porque la misma Biblia dice que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿verdad? Aquí me permito corregir a los editores. Revela su mente, la de Dios, expresa su voluntad y manifiesta su poder mediante palabras que, entre otros muchos propósitos, tienen poder para quitar la muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad del que lee con fe. Muy bien, avancemos. Entonces, para poder responder esta pregunta, tenemos que adentrarnos en lo que dentro de la teología y dentro de nuestra vida religiosa, si se quiere, se conoce como la doctrina de la inspiración. Y esta doctrina nos dice o nos pregunta,
¿Fue la Biblia inspirada por Dios? ¿Qué entiendo yo por inspirada? ¿Fue acaso que cayó del cielo? ¿Fue acaso que Dios agarró y la escribió con su propia mano y agarró y luego y nos lanzó el libro y dijo, agarren ahí para que por medio de eso vivan? Son preguntas válidas. ¿O fue que acaso el Señor conectó a los apóstoles a la Matrix para que ellos recibieran en forma automática lo que tenían que allí colocar? Hablar de la veracidad y de la inerrancia de la Biblia es también hablar de su confiabilidad. Y dice que cientos de años de cuidadosa investigación nos han mostrado que los documentos de la Biblia son auténticos, precisos y confiables. Todavía existen manuscritos del Antiguo Testamento que se remontan al 250 a.C. Les acabo de decir que tenemos hallazgos que son muchos más cercanos a los eventos originales. Entonces nos dice la misma palabra en 2 de Timoteo, el gran conocido 3:16, que toda la Escritura, una parte, las que me gustan, con las que me siento bien, las que entiendo nada más, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice el doctor Douglas Winnell, el descubrimiento de la verdad sobre la Biblia puede ser una de las aventuras más importantes y fascinantes que usted jamás haya emprendido. ¿Le gustaría acompañarme en esa aventura de descubrir esta enorme verdad? Le invito a que me siga, aunque sea difícil hacerlo. Muy bien. ¿Qué significa entonces que la Biblia haya sido inspirada? El gran filósofo Aristóteles decía, debemos creer lo que dice un documento, a menos que haya una buena razón para no hacerlo. Pregunto, ¿alguien acá tiene una buena razón para no creer en este documento? Sean sinceros y honestos. ¿Alguien hoy en día se presenta en este colmado auditorio con algún tipo de duda acerca de este antiguo pero muy valioso documento, aunque el mío se vea bastante nuevo? ¿Y qué decía Casiodoro de Reina, ese gran traductor, igual del siglo XVI, el primero que tradujo al español o al castellano nuestra Biblia? Intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, que la verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo. Sí, por supuesto que Satanás no quiere que ustedes vean la luz. Nunca quiere que nadie vea la luz. No quiso que yo viera la luz durante un buen tiempo de mi vida. Inspiración viene del latín inspirare, que significa respirar o inspirar. Y en el uso cristiano, solamente lo que quiere decir es que fue exhalado por Dios, que Dios ha inspirado su texto. Generalmente se refiere a esta doctrina de la inspiración. Muy bien, decir que las escrituras están inspiradas es decir que tienen un origen en Dios y son en cada parte la palabra de Dios. Comparémoslo con 2 de Timoteo 3:16, por ejemplo. Pero entonces vamos con otra pregunta. ¿Cómo pudo haber ocurrido eso? ¿Cómo es eso que Dios inspiró las escrituras? ¿Cómo es eso que Dios es el autor? Si nadie ha visto a Dios, si escasamente la palabra dice que por allá a lo lejos Moisés pudo ver la espalda del Señor. Si la misma palabra dice que cuando le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre, y él dice, ¿acaso no me han visto durante todo este tiempo? Es decir, aquí está el Padre. Wow, ¿cómo pudo haber ocurrido esa inspiración? Tal hazaña y tal acontecimiento tiene que tener una gran explicación para nosotros. Bien, los académicos, los eruditos, los expertos intentan desentrañar estas profundas verdades
y algunos dicen la teoría del dictado. Agarró Dios a estos hombres, los sentó en un asiento y les dijo, comiencen a copiar, que aquí vengo yo y les digo lo que van a colocar. ¿Sería esa la verdad? Pues aun cuando Dios dice, como ya les relaté 350 veces, así dice el Señor, o a Jeremías le dijo, copia en un libro estas palabras, o a otros les dijo, esta es la palabra del Señor. No significa esto que el Señor a todos les hizo un dictado perenne de todas las cosas que están aquí escritas. Pero también hay una visión limitada de esa inspiración, que dice que algunos aspectos de la Escritura son más inspirados que otros. Se aferran a esta idea partiendo de las situaciones que, por ejemplo, ven a aquel David asomado por la ventana, aprovechándose del momento privado de una hermosa mujer, a propósito, esposa de su mejor amigo Urías. ¿Es acaso esto un error de inspiración que haya quedado en las Escrituras? Pues no, porque cuando dice inspirado no significa que sea una normativa para nosotros repetir lo que en ese momento incircunciso de corazón David haya hecho. Ciertamente estaba circuncidado religiosamente hablando, pero su corazón para el momento estaba lejos del Señor. Una tercera posición ubica una visión natural de la inspiración, que comprende la inspiración de las Escrituras en términos del genio religioso inherente a los autores. Como por ejemplo cuando Lucas en su capítulo 1 dice, investigué diligentemente todas estas cosas que para nosotros eran ciertísimas para presentártelas ahora y pueda ser representado en la verdad, oh querido Teófilo. Pues entonces una forma apropiada para Lucas fue usar lo que sabía y conocía para presentárselo a otros como hechos verídicos de Dios. Finalmente, no así siendo exhaustivo, habiendo otras posibilidades, pero algunos hablan de la teoría de la iluminación, que sostiene que el Espíritu Santo iluminó a los escritores de las verdades divinas en las Escrituras, lo cual puede ser parcialmente cierto, pues por el ejemplo que les acabo de citar, evidentemente fue asistido por el Espíritu Santo, pero no así todas las Escrituras partieron de una premisa como tal. Entonces, esta teoría de la iluminación lo que pretende decir es que, por ejemplo, como algunos propugnan, el ángel Moroni se le acercó a José Smith y le dijo que este era el verdadero nuevo libro al que teníamos que seguir. O quizás como allá un poquito más atrás el profeta Mahoma se jacta de decir que en un encuentro con el ángel Gabriel le fue revelado el Corán. Extrañamente a una persona que no sabía leer ni escribir, el Señor por medio del ángel Gabriel le entregó este defectuoso y problemático libro. Eso lo podemos hablar en otro momento. La inspiración conlleva la autoridad, la cual a su vez lleva a las afirmaciones respecto de la verdad. Dicho de otra manera, si nosotros estamos estudiando la veracidad y la confiabilidad de las Escrituras, necesariamente estamos hablando de la verdad. Y esta verdad puede abarcar muchos campos. Puede abarcar los campos de la música, por ejemplo. ¿Quiénes fueron los primeros músicos? Jubal, ¿cierto? Sin ser un libro de partituras, ya la Biblia me hablaba de música. Pero también te puede hablar de medicina. Cuando el majestuoso evangelista Lucas también detalla con precisión meridiana lo que eran las enfermedades de aquel momento. Pero también habla muy bien de profecías, de cosas futuras que difícilmente alguien haya podido descubrir por sí solo. La doctrina específica que trata este tema se llama inerrancia, y eso es lo que estamos nosotros viendo hoy. Pero como con el paso del tiempo
en los siglos medievales, muy bien que para la gloria de Dios se desprendió un grupo de hombres conscientes y llenos del Espíritu Santo y se dieron cuenta que nuestra religión había sido secuestrada, maltratada y en algunas formas hasta prostituida. Ellos se levantaron con su voz firme y dijeron, no más. Y a raíz de ese despertar vinieron muchas buenas cosas que nos relató mi hermano la semana pasada. Pero con todas estas cosas buenas, como hoy pudiéramos decir, las redes sociales, tampoco se dejaron esperar las cosas malas. Y así como en el siglo XVIII aparece la Ilustración, el Renacimiento, el boom de la tecnología y de la ciencia, no se dejaron esperar aquellos que quisieron cuestionar a este majestuoso libro. Es por eso que en 1978 se levanta la Conferencia Internacional sobre Inerrancia Bíblica, que produce lo que se conoce el documento de la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica en el año 1978. Más de 200 eruditos de la Biblia y teólogos se encargaron de hacer esta resolución. Es pública, la pueden buscar en internet. Yo solamente les voy a compartir dos partes. Sobre la infalibilidad, artículo 11. Afirmamos que la Escritura, por haber sido dada por inspiración divina, es infalible, de manera que lejos de desorientarnos, es veraz y confiable en todos los asuntos que aborda. Como les decía, si bien la Biblia no es un libro de ciencia, ya la Biblia había revelado verdades que solo la ciencia nos pudo confirmar recientemente, hace escasos 200 o 100 y tantos años. La anterior. Pero al mismo tiempo negamos que sea posible que la Biblia sea infalible y yerre. En otras palabras, la ley de la no contradicción. Si yo estoy sosteniendo que la Biblia es infalible, no puedo decir al mismo tiempo que puede errar. Entonces, ¿cómo se come eso? El artículo sobre la inerrancia, el 9, afirmamos que la inspiración, si bien no confiere omnisciencia, ¿a quién? Al que escribe, a los transcriptores, me gusta llamarles a mí, garantizó una enunciación veraz y confiable sobre todos los asuntos de los cuales los autores bíblicos fueron impulsados a hablar y a escribir. Sin ser astrónomos, hablaron de astronomía. Sin ser científicos, hablaron de ciencia. Sin ser los creadores, hablaron de lo que Dios había creado. Y negamos que la finitud o el estado caído de estos escritores necesariamente o por cualquier otro motivo introdujeran alguna distorsión o falsedad en la palabra de Dios. Ciertamente fueron hombres como nosotros, caídos, sometidos al pecado, lo cual por la inspiración del Espíritu Santo no les permitió que plasmaran sus ideas, sino lo que realmente Dios les inspiraba que hicieran. Ahora planteémoslo en forma de una estructura lógica. Las palabras de Dios son verdaderas, es decir, son inerrantes. La Biblia es la palabra de Dios. Yo estoy dirigiéndome a un público que está partiendo de la premisa de que esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia es veraz y esto es inerrante. La inerrancia significa que una vez conocidos todos los hechos, las escrituras en su autógrafo original y apropiadamente interpretadas serán mostradas como totalmente verdaderas en todo lo que dicen. Por tanto, si se refieren a asuntos de fe y práctica, como a aquellos de ciencia, historia, etcétera, y en diversos grados de claridad y precisión, correspondientes a su propósito. Si bien Lucas no estaba escribiendo un tratado de medicina acerca de la hidropía, él por su desarrollo que tenía anterior podía fácilmente establecer un diagnóstico. Y la Biblia no tiene ningún problema con citarlo en esas palabras, porque a quien Lucas le dirigía su escrito tenía el nivel para discernir a lo que se refería. No así quizás el evangelista Marco, que siendo más escueto en su escrito, se dedicó solamente a plasmar única y exclusivamente las obras que el Señor había hecho.
vale la pena resaltar que la Biblia o que la infalibilidad y la inerrancia en algunos casos se presentan como términos intercambiables, lo cual no es del todo correcto, pero para los efectos que a nosotros nos ocupa, dejemos pasar ese escollo y podemos también verlo en alguna otra oportunidad. Y planteémonos otra pregunta, preguntémonos nuevamente, nosotros tenemos esa libertad. Ustedes saben que el gran filósofo Sócrates, dicen que era uno de los más sabios de la antigüedad, y ¿saben a qué se debía ese calificativo? A las preguntas que hacía, más a que a las respuestas que daba. Es válido hacer el ejercicio de preguntarnos, ¿cómo puedo estar seguro de que mi Biblia es auténtica si no existen los escritos originales? Por lo que acabamos de leer, la inerrancia se refiere a los escritos originales. ¿Hay algún problema entonces con mi Biblia si tengo una historia de 1900 años detrás que no quedó aquí necesariamente plasmada? Esa es una pregunta válida. Y yo comienzo a responderte, hasta el sol de hoy, en esta vida actual que vivimos, tenemos aproximadamente 4 billones de copias de Biblias que se han vendido en este formato. Eso significa la mitad de la población actual. Es decir, que por cada 2 personas, una hoy tendría la Biblia. Pero eso sería un argumento medianamente falaz, porque el hecho de que la Biblia se venda no significa que sea cierta. ¿Verdad que sí o no? Vámonos a lo que realmente nos ocupa. El profesor de teología y teólogo Clark Pinnock dice, ningún otro documento del mundo antiguo tiene tanta evidencia auténtica para probar que puede ser confiable como lo tiene la Biblia. Cualquier persona que considera la evidencia de la Biblia y todavía duda, llegó al asunto con su mente predispuesta, es decir, con sesgos, con prejuicios. También tengo que decirles algunos datos importantes que quizás a ustedes les puedan interesar. Se los dije medianamente, la Biblia es el libro que si es más vendido, es el más traducido, por consecuencia. Y, perdón, si es el que más se ha vendido, claro, en todo el mundo tiene que haber sido traducido para eso. Entonces sí, efectivamente, es el más traducido. Pero los expertos, aún los que están de nuestro lado, aún los cristianos, aún los que son académicos del área teológica, cristiana, evangélica, digámoslo así, reconocen que la Biblia tiene entre 250,000 a 400,000 errores. Dios mío, no se me vayan. No, quédense conmigo. Vamos a descubrir qué significa esto, porque no son errores. Cuando yo catalogo un error es porque me compromete lo que creo, me lleva a una conclusión distinta y ese no es el caso. En la academia se llama variantes textuales, como decía yo en el culto anterior. ¿Qué puede ser una variante textual? Que al Fernando me lo escriban con una H intercalada en lugar de FE. Pero no cambia el nombre de Fernando ni la persona a la cual se dirige el texto. Por lo tanto, no se ve comprometida la esencia de lo que yo quiero leer. Las preguntas que le hice al principio, ¿se ahorcó Judas o se quebró por la mitad? ¿Era Zacarías hijo de Berequías o era hijo de Joiada? Son preguntas interesantes. ¿O vino el Señor a juzgar a su pueblo o no lo vino a juzgar según Juan 4 y luego Juan 7? ¿Qué preguntas tan complicadas? Y la gente ociosa que tal vez lee por leer o lee escuetamente 3 o 4 párrafos, dice, es que la Biblia se contradice. No entienden que la Biblia se lee según su contexto. No entienden que si yo te mando una carta y por el camino la carta se rompe o le quitan una parte, esa carta ya no lleva la historia completa. Y tú vas a quedarte con la idea y la sensación incompleta de la verdad que yo te quería transmitir. ¿Por qué tengo que aceptar entonces esos errores si no son errores? Otra pregunta válida. ¿Por qué tengo que asumir que la academia, si se supone que estos también son hijos de Dios como yo, reconozcan tal magnitud de errores? Bueno, les voy a decir que esos errores
son una cosa ínfima, lo vamos a ver en unos minutos más. Pero ¿por qué lo tengo que aceptar? Porque los hombres que escribieron estas cosas, ¿cómo escribieron? La anterior, ¿cómo escribieron? Escribieron a mano, escribieron sin luz. No existía el lápiz mongol, perdón, aquí no es mongol, ¿cómo se llama aquí? El kilométrico, no existía, no había. Tenían que escribir, muchos de ellos con la técnica cuneiforme. Cuneiforme viene de cuña, es decir, un palito que se picaba así como en una forma de cuña y ahí mojaban una tinta que como artesanalmente preparaban a partir de algunos elementos que escasamente tenían a la mano. Y aún así hicieron su mejor esfuerzo para dejarnos una cantidad de testigos que ahora lo vamos a ver. Pero además de eso, duraban horas y horas transcribiendo, porque la forma de escritura era muy amplia. Y además de eso, no eran muchos los que estaban capacitados para escribir y transcribir, aun cuando todos tenían aquella voraz intención de hacerlo. Dice el griego escrito de tiempos del Nuevo Testamento no tenía comillas ni signos de puntuación, es decir, que cuando un hombre estaba escribiendo lo que dijo el Señor, o lo que dijo Jeremías, o lo que dijo Zacarías, o lo que dijo el Señor Jesús, no estaba usando comillas para referirse a que había otro detrás de la autoría intelectual de esa frase, sino que sencillamente su interés era dejar por escrito lo que alguien había comentado. No tenía comillas ni signos de puntuación equivalente. Una cita correcta de otra persona solo necesitaba incluir una representación fiel del contenido de lo que se dijo. Así dice el Señor. Entonces, ¿puedo confiar en ella? Después de todas estas cosas, 400,000 errores, tantos hombres pecadores, incircuncisos detrás, ¿aún me dicen que esto es verdad? Acompáñenme a descubrirlo. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia, Lucas del 1 al 3. Muchos ya han intentado contar la historia de los eventos que se cumplieron entre nosotros. Escribieron lo que aprendimos de aquellos que desde el principio vieron lo que sucedió y servían a Dios anunciando a otros su mensaje. Yo mismo, excelentísimo Teófilo, he investigado todo cuidadosamente, de principio a fin, y decidí escribírtelo en orden para que tengas la certeza de lo que te han enseñado es verdad. ¡Wow! El apóstol o el evangelista San Lucas investigó diligentemente. No sabemos cuánto tiempo le llevó este proceso. Y aun cuando él había sido testigo de algunas de estas cosas, y eso era ciertísimo para él, no se quedó con eso. Entonces nuestra fe no es una fe ciega. Cuando me dicen cree en el Señor Jesús solo por fe, amén. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero la palabra en ningún momento me invita a tener una fe ciega. Al contrario, tengo una fe bien documentada y bien explicada, sobre la cual yo puedo poner las simientes de mis bases para continuar sobre los lomos de ¿quién? De Cristo Jesús, el Señor y Salvador. La historiografía es la ciencia que se encarga de revelar si un documento es o no es válido. ¿Qué pruebas se pueden utilizar para saber si se puede confiar en un escrito o no? Pues hay muchas, no me puedo detener en todas. Voy a citar algunas que menciona el autor Josh McDowell en el libro Más que un carpintero. Es un librito así chiquitito, de 60, 80 páginas y como de este tamañito. Pero usted tiene que tener ese libro de consulta porque cada vez que le pregunten y le digan, tú crees en una fe muy superficial, pues tú en ese libro vas a tener cantidades de evidencias que te van a ayudar a definir, wow, realmente yo creo en un Dios verdadero, aleluya. Prueba bibliográfica, el estudio de las fuentes, un examen de la forma en que los documentos antiguos nos llegan del pasado. ¿Qué fue lo que pasó en el camino?
¿Cómo es que no tengo los autógrafos? Pero aún así puedo mantener un mensaje hilarado coherentemente hasta el final de nuestros días. Eso lo estudia la historiografía. Y se basa en algunos criterios, por ejemplo, la cantidad que tengo de ese documento. Y déjenme decirles una buena noticia, solo del Nuevo Testamento, hoy en día se disponen más de 25,000 manuscritos, solo del Nuevo Testamento. ¿Cómo puedo estar yo seguro de eso? Aquí se los detallo en una mejor forma. De esos manuscritos, solamente 5, voy a redondear porque hoy en día hay mucho más y como les digo, la arqueología no se detiene, siguen descubriendo. 5,900 son manuscritos totales o parciales en griego. Más de 25,000 incluyen a otros idiomas antiguos, muchos ya desaparecidos, por cierto. Y más de 40,000 copias de toda la Biblia en los diferentes idiomas. Fascinante. El tiraje del periódico de ayer de acá de la ciudad, el que más se vende, no llega a un tiraje tan grande como lo que es las copias que tenemos del Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso? ¿Para qué me sirven esas copias? ¿Qué hago yo con esa información? Como les decía, nadie pone en tela de juicio la historicidad de los personajes de la antigüedad como Aristóteles, Platón, Tácito, todos estos que están ahí, nombres raros que parecen maracuchos, ellos realmente lo que son es filósofos griegos. Y me gusta centrarme en Platón porque ¿quién no conoce la frase, ese es mi amor platónico? O ese es su amor platónico. Pues lo que quieren decir es que es una filosofía que viene de Platón. Nadie cuestiona a Platón. Pues de Platón solo tenemos 210 copias. Con dificultad, 210 copias que nadie ha confirmado su veracidad y aún así no las ponen en dudas. Y la copia más temprana que tenemos es de 895 años después de haberse escrito. Pero más fascinante es Homero. ¿Quién no leyó la Ilíada? Yo. Pero ustedes son más cultos. Y la Ilíada, la Odisea, obras clásicas que nadie cuestiona su autoría, la escribió Homero. Tenemos un número de copias más o menos aceptable, pero miren, la más temprana es de 400 años después. Y hay un dato que no está aquí escrito. El gran emperador Alejandro Magno. ¿Quién niega la historicidad de Alejandro Magno? Y solamente hay un escrito de él. Uno. Y alguien viene a decirme, tu Biblia no es veraz. No tiene suficiente respaldo. Yo solo puedo reírme ante ellos. ¿Y qué tal con este ejemplo? Aristóteles. Del libro de la Constitución de los atenienses que se le atribuye a él, se conoce un solo manuscrito descubierto en Egipto en 1891. No obstante, es uno de los textos más importantes para saber algo sobre la historia y la Constitución ateniense. Otra prueba bibliográfica, ¿qué tan buenos son las copias que tú tienes? ¿Lo compraste en los chinos o es de la editorial original? Y dice Bruce Metzger, no se rían, vale. Oye. Dice Bruce Metzger, erudito del Nuevo Testamento, miren las tareas minuciosas que hacen estos hombres. Yo quisiera tener el tiempo que ellos tienen. Después de tomar 20,000 líneas del Nuevo Testamento, es seguro para cualquier estudioso decir que tiene una precisión del 99.6%. En otras palabras,
todo lo que está escrito en nuestro Nuevo Testamento es exactamente lo que los escritores originales escribieron hace casi 2000 años atrás. Eso merece un gloria a Dios. ¿Y qué tal con este hombre? William Ramsay, arqueólogo erudito inglés, que comenzó sus excavaciones y sus estudios arqueológicos en el Oriente Medio siendo un vulgar escéptico. No creía en Jesús, no creía en ese Dios del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice luego? A menudo me encontré en contacto con el libro de los Hechos. En otros libros dice que luego se convirtió en su principal fuente de argumentos históricos. El libro de los Hechos como autoridad en topografía, antigüedades y sociedad de Asia Menor. Gradualmente me di cuenta que en varios detalles la narración mostraba una verdad maravillosa. Oh, gloria a Dios. El relato del doctor Lucas es insuperable en cuanto a confiabilidad. 1800 años después, William Ramsay dice que los libros de Lucas, sobre todo el libro de los Hechos, son insuperables en cuanto a confiabilidad. Salió con un tablazo en la cabeza. Otra prueba bibliográfica: la verdad está estrechamente relacionada con la cercanía del testigo a los hechos registrados, tanto en distancia como en el tiempo. No es lo mismo que yo escriba hoy la historia de Jesús a que la escriban los 11 más 1 que estuvieron en contacto con él. ¿El Nuevo Testamento lo escribieron hombres? Sí, sin temor lo puedo responder. Que estaban allí, vieron y escucharon a Jesús, testigos de primer grado. ¿Hay algún abogado aquí? Testigos de primer grado. O se los dijeron las personas que los vieron y lo escucharon, testigos de segundo grado. Esos también son criterios de canonicidad. Por eso solamente tenemos 66 libros en esta hermosa y pequeña biblioteca que transportamos de acá para allá. Luego el otro arqueólogo, William Albright, podemos estar muy seguros de que ningún libro del Nuevo Testamento se escribió después de aproximadamente el año 90. Seamos generosos, en los primeros 100 años o en el primer siglo se escribieron todos los libros que hoy componen esta hermosa biblioteca, vuelvo a repetir. Todos ellos estaban vivos mientras esto se escribió. Si acaso hubiera una mentira escrita en las páginas de este libro, las personas que los escribieron aún vivían cuando estos documentos ya circulaban por todo el Imperio Romano, en algunas partes abiertos y con libertad, en otras partes a escondidas porque ya eran perseguidos. Pero nunca se levantó nadie a cuestionar la veracidad de lo que ellos habían escrito. Y si no, es como cuando dicen, no hables del que no está presente. Y si no lo hicieron estando ellos vivos, ¿qué podemos tomar en cuenta para que hoy digamos que ellos estaban equivocados? Otras acusaciones contra la Biblia: es anticientífica, es fácil de desacreditar, de descartar, no hay pruebas de que Dios la haya escrito. Pues díganme, en temas de ciencia, ¿a cuál ciencia se refieren? ¿A un microscopio? ¿Al método científico? Pues los hechos históricos no se demuestran por medio del método científico, porque así como Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿acaso volveré a nacer, a meterme al vientre de mi madre? No, ese hecho histórico no se puede repetir. Yo no puedo irme a donde estaban 5 o 10 años atrás, no existe la máquina del tiempo, aunque algunos propugnan que sí. Cuestionan los milagros, pero si la definición de milagro es precisamente algo que no se puede explicar por medios naturales. Si tuviera una explicación natural, no sería un milagro, tendríamos que darle otro calificativo.
Pero para que sea un milagro, una condición sine qua non no es explicable. ¿Alguien aquí conoce un testimonio de aquel médico? No estoy diciendo un médico en específico, pero alguien tiene que haber escuchado un médico que dijo, no pudimos hacer nada, ya la ciencia se le acabó y al otro día no sé qué pasó, pero tu hijo está vivo. La Biblia está llena de contradicciones. Sí, pues se los mostré o no. Les dije que Judas se ahorcó o se quebró. No, queridos, la Biblia no está llena de contradicciones y lo que estos defienden solamente muestran un alto nivel de ignorancia acerca del texto bíblico. Porque aún los ateos o algunos ateos honestos, académicos, son más precisos en sus acusaciones porque se remiten a la lectura del libro. Así sea para cuestionarlo, y algunos de ellos los conocen mejor que nosotros. Pero estas personas pop que solamente quieren argumentar para alimentar así su ego y sus ideas, jamás se han dedicado a leer uno de los evangelios ni la tercera carta de Juan. Solamente podemos hablar de variantes textuales. Por lo tanto, veredicto final, estoy ante un libro auténtico. El doctor Wayne Grudem dice, la Biblia claramente enseña que Dios no puede mentir ni hablar falsedades. Ahora empezamos con las evidencias internas. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Segunda de Samuel 7:28, Tito 1:2, Hebreos 6:18. Por consiguiente, se afirmó que todas las palabras de la Biblia son completamente verdaderas y sin error en ninguna parte. ¿Y cómo quedan entonces esas que les comenté hace rato, ese número estrafalario? Son variantes textuales. Grábense ese nombre, variantes textuales, porque eso a mí me liberó de una carga y un peso profundo que yo llevaba. Más citas bíblicas. Números 23:19, Salmos 12:6, Salmos 119:89. Las palabras de Dios son, de hecho, la suprema norma de verdad, como lo dice Juan 17:17. Salmos 12:6, las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada 7 veces purificada en el crisol. Esto indica la absoluta confiabilidad y pureza de la Biblia. Del mismo modo, Proverbios 35, toda la palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Entonces, la inerrancia de la Escritura significa que en sus manuscritos originales, la Biblia no afirma nada que sea contrario a la verdad. Ya lo vamos a descubrir un poquito más allá. La inerrancia tiene que ver con la veracidad, no con el grado de precisión con que se informan los acontecimientos. Quiero relatarles 2 hechos históricos fundamentales que hoy nos tienen que, como decía el pastor al principio, mover el corazón al respecto de nosotros poder contar con esto. El primero es el señor John Wycliffe, quien en el siglo XIV se levantó en contra de las mafias, de unos grupos que dominaban la esfera religiosa. Y él sostuvo que el verdadero y auténtico poder está en las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, y no en la iglesia. Eso les trajo como consecuencia una sentencia de muerte. Sin embargo, este hombre padecía de una extraña enfermedad que lo mató de 2 ataques al cerebro. Sin embargo, esto no fue suficiente. Ustedes habían escuchado, te voy a rematar. Bueno, aquí tienen un ejemplo de que es posible rematar a alguien. En 1427, 40 años después de haber estado muerto bajo las piedras y quizás en cenizas, el Papa Martín V ordenó que los huesos de John Wycliffe fueran exhumados de su tumba, quemados y arrojados a un río, porque aún debajo de las piedras le molestaba quizás el cántico de las palabras de nuestro Señor aquí plasmadas.
Wycliffe había estado muerto por 40 años, pero la furia que causó su ofensa seguía viva. El segundo personaje es William Tyndale, así como su colega Casiodoro de Reina fue el primero en traducir al castellano, William Tyndale fue el primero en traducir al inglés. Y él decía que era imposible establecer a los laicos, es decir, a cualquiera de nosotros. Los laicos eran los que no ocupaban ningún lugar dentro de la iglesia, sino el lugar de adorar al Señor. En alguna verdad, a menos que las escrituras se pusieran claramente ante sus ojos y en lengua materna. Pues esto lo llevó a traducir la Biblia y por consecuencia en 1535 fue arrestado y encarcelado en el castillo de Vilvoorde. Por cierto, tengo que decir que fue traicionado por su más íntimo discípulo. En las afueras de Bruselas, donde estuvo preso más de un año, durante un año. Y en 1536 fue declarado culpable del tremendo delito de traducir la Biblia, cosa que la iglesia de Inglaterra de entonces no quería, y fue ejecutado por estrangulación. Pero no conforme con esto, y para no tener que desenterrarlo luego, aprovecharon y lo quemaron en la hoguera de una sola vez. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro 1, de Pedro, esta cuestión de estar llamando a la gente por plurales. 2 de Pedro 1, del 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Traten que esa antorcha no sea un Tyndale, por favor. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, refiriéndose a Jesús, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, voy a repetirlo, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Tan extensas son las citas que si todas las otras fuentes que tenemos para el conocimiento del texto del Nuevo Testamento se destruyeran, serían suficientes por ellas mismas para la reconstrucción de prácticamente todo el Nuevo Testamento. Similar a lo que dice más adelante John MacArthur. ¿Alguien ha visto esta imagen alguna vez? Esto es un software informático que desarrollaron una gente que tiene que ser verdaderamente muy inteligente y tienen una supercomputadora que hizo la interrelación de los versos bíblicos, 63.779 referencias cruzadas existen en la Biblia. ¿Qué me importa eso a mí, Héctor? ¿Qué tengo yo que ver con eso? Si les dije que la Biblia fue escrita durante 1600 años, ninguna persona duró 1600 años, el más viejo fue Matusalén. ¿Cómo es posible que entre esa cantidad de personas y años haya tal correlación si a esto solamente no le ponemos el título de milagro? Voy a comenzar el descenso de este agradable o tedioso viaje. Hallazgos arqueológicos que confirman que la Biblia es verdad, porque hasta ahora les he dicho que la Biblia es verdad por sí misma, pero no quiero caer en un argumento circular como aquellos que promulgan por medio de falacias para mantener su estatus. Les presento a la piedra de Pilato, que los expertos dicen, porque yo con dificultad leo en castellano, ellos dicen que ahí está escrito que Pilato era el prefecto de Judea. Y qué interesante que aparezca Pilato y que aparezca que es prefecto de Judea, porque él fue el que condenó a Jesús a morir en la cruz. Otro hallazgo, el túnel de Ezequías, relatado en 2 de Crónicas 32.
desarrollado para llevar agua a la ciudad de Jerusalén en un momento de dificultad con los países vecinos, similar a lo que ocurre hoy. El prisma de Taylor, si bien esto no es un documento bíblico, menciona 8 batallas que tuvieron en el entorno en el cual se desarrolla esto, y una de esas batallas, la tercera, es la que se menciona, la invasión a Judá, en Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19. Lo pueden revisar en sus casas, no hay problema. Y si alguien quiere, le pide al pastor, le doy la presentación también, no hay ningún problema. Los rollos del Qumran, descubiertos en 1947. Para aquel entonces fueron 7 cuevas, algo completamente casual. Una cabrita que se le escapó a su pastor y se metió en una de estas cuevas y ¡tarán! En las cuevas aparecieron aproximadamente 10,000 rollos del Antiguo Testamento. ¡Uy, qué barbaridad! Y lo mejor para nosotros es que esos rollos, cuando algunos se frotaban las manos y dijeron, ahora sí vamos a demostrar que la Biblia es mentira, pues se les cayó la cara de tristeza y de vergüenza, porque los rollos del Qumran, de los cuales unos 200 se han desenvuelto hasta este momento, todos confirman la veracidad del Antiguo Testamento. Estamos ante un libro que se ha preservado durante siglos. Ahora vamos a los hechos científicos. La redondez de la Tierra, la descubrieron ahí, antierito. La ciencia, dicen la ciencia no descubre nada, es la ciencia que hace uso, la gente que hace uso de la ciencia la que descubre y la que interpreta y la que habla en nombre de. Dice Isaías 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y Job 26:10, ha trazado un círculo sobre la superficie de las aguas. Llegaron tarde, mis hijos, no descubrieron ustedes la redondez de la tierra. ¿Y qué me dicen del peso del aire? Dios dio peso al viento y determinó las aguas por medida. Job 28:25. De antier, 1900 y tanto, descubrieron que el aire pesaba. No, papi, no, ustedes no descubrieron nada. Montañas submarinas, Jonás 2:6, arrastrándome a los cimientos de las montañas mientras estaba en el vientre de aquel gran pez. La sangre como fuente de vida, porque la vida de la carne en la sangre está. No, papi, no se lo debes al microscopio ni a la hematología completa. Esto se lo debes a que tu Padre Celestial ya lo había revelado. Te llegó tarde el correo. Fuerzas gravitatorias de la Tierra. La Biblia afirma que Dios extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Nadie lo puede entender. ¿Cómo es que no nos caemos si estamos boca abajo o patas para arriba? El ciclo del agua, importantísimo. Todos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Eclesiastés 1:7. La Biblia ciertamente no es un libro de ciencia, pero ya nos había dado datos científicos que solo hemos recientemente descubierto. Hechos históricos, solamente voy a mencionar algunas ciudades, países, naciones: Egipto, Babilonia, Asiria, Medio Persa, Grecia, Roma. ¿Alguien pone en duda la existencia y la veracidad histórica de esos lugares? Creo que nadie. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, Héctor? 16 historiadores no cristianos hacen mención de Cristo. Si yo quiero demostrar que Cristo es un personaje verdadero, no puedo dejar por un momento, para complacer a los odiosos, a mi Biblia de un lado y decirle que hay 16 historiadores no cristianos que mencionan a Cristo. Casi todo lo podemos encontrar sin tener que ir al Nuevo Testamento, dice Josh McDowell. Casi todo el Nuevo Testamento, otra vez, se puede reconstruir a partir de las citas de los padres de la iglesia, quienes en sus leccionarios dejaron tales evidencias. ¿Y qué me dicen de las profecías cumplidas? ¿Qué es una profecía?
descubrir o saber algo con antelación mucho antes de que ocurra. Y aquí pudiera, imagínense ustedes, tendríamos que hacer no un mes de la Biblia, pastor, sino un año de las profecías para contarlas todas. Y básicamente quiero enfocarme solo en la caída de los imperios que recientemente les mencioné. La misma Biblia dijo que caerían años antes. Oh, tú, la gran Babilonia, y cayó, como Grecia y los persas, y por allá toda esta gente odiosa con el pueblo de Dios. Pero la profecía más importante ronda a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y me voy a enfocar solamente en 3 porque están bien detalladas en el Antiguo Testamento. Número 1, que nació; número 2, que murió por crucifixión; y número 3, que resucitó al tercer día. Oh, aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. ¿Qué me importa eso, Héctor? En la mañana tenía el apoyo de mi hermana Ocarilia, que es matemática. Ahora la necesito. Pero ahí está el profesor Peter Stoner, que fue presidente del Departamento de Matemáticas y Astronomía en la Universidad de la ciudad de Pasadena hasta 1953. Ese caballero estudió la probabilidad de cumplimiento de solo algunas de las más de 300 profecías mesiánicas. ¡Ey! Ojo aquí, solo 300 de todas las profecías que menciona la Biblia, él estudió solo 300. Y la posibilidad de que un solo hombre cumpliera algunas de ellas, un solo hombre. Y lo relató en su libro La ciencia habla. ¿Cuál es la probabilidad de que una sola persona cumpla 48 entre más de 300 profecías? ¿Quién puede leer ese número? Es un 1 con 157 ceros al lado. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa, para los que saben de matemática, que esto es una imposibilidad probabilística o estadística. Si ustedes intentan hacer una cuenta similar en las calculadoras más sofisticadas que tengan hoy en día, les va a decir error. Pues nuestro Señor Jesucristo sí fue objeto del cumplimiento de esas y algunas otras más profecías. Los más entusiastas hablan de 700 profecías cumplidas en la persona de Jesús. Aleluya. Los matemáticos tomaron las leyes genéticas. Esto no se los voy a decir porque no. Y entonces, Héctor, ¿pudo haber sido alterado el relato por sus transcriptores? Probablemente. ¿Por qué no? Todo es posible, todo es probable. Pero a la luz de lo que tenemos aquí, de todas las evidencias que les mostré, yo quisiera por último preguntarles, ¿tendría alguien el deseo de escribir que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás? Siendo que eso no es muy popular. Si usted fuera a escribir la historia de su vida, díganme, ¿quién realmente escribiría? Yo fui el que traicionó al Señor Jesús. Y no una, sino 3 veces. Lo que quiero decir con esto es que hay un criterio de autenticidad que se llama el testimonio vergonzoso. Y la Biblia está llena de testimonios vergonzosos en los que si alguien hubiera querido manipular el texto, lo último que habría hecho sería dejar ese tipo de testimonios allí. Voy finalizando. Porque primeramente os entrego lo que también recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego dice más adelante, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo fue resucitado. Y si Cristo no fue resucitado, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe.
tengo que decirles con la tristeza que me embarga en el corazón, que a pesar de todas estas enormes verdades y consecuentes pruebas de la veracidad de este libro, sigue siendo el menos leído y por consiguiente también el menos entendido de toda la historia. Pero lo que han hecho en todo este tiempo es intentar desacreditar la veracidad de la Biblia para tratar de evitar sus ideas erróneas, que sus ideas erróneas sean expuestas. Y finalmente, esta frase que Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ese es el versículo lema de los Gedeones Internacionales. Y Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, aún lo que tú tienes en tu mente ahora. Cierro con esto. Podrán quemar todas las Biblias del mundo, quizás eliminarlas de las bibliotecas, museos o librerías y tal vez prohibir su lectura, su consulta y distribución o reprimir a quienes se atrevan a desafiar estos mandatos. Pero lo que jamás lograrán borrar son las palabras de Jesucristo que con fuego se han escrito en nuestros corazones. Mi invitación final es que si aún tú no tienes las palabras de Jesús escritas a fuego en tu corazón, desde hoy, con todos estos argumentos y con todos los más que tú puedas agregar, decidas permitir que el Espíritu Santo las grabe en tu corazón. Que el Señor te bendiga en esta mañana.